Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a grabar la reunión para poderla tener. Perfecto. Muy bien, pues empezamos. El tema que vamos a ver hoy es comparar el granallado contra el shot pinning. El shot pinning y el granallado se parecen muchísimo, o habrá quienes digan que es exactamente lo mismo. Y no son iguales, se parecen, serán primos, pero el objetivo de cada uno de los procesos, al ser diferentes, las variables de proceso de cada uno son diferentes o se cuidan diferentes requerimientos de cada uno de los dos procesos. Ahorita los vamos a revisar y analizar. Pues el granallado, ¿o qué es el granallado? Pusimos ahí un disco de limpieza por ejemplificar que el granallado no es un pulido, pero sí es un acabado plenamente superficial. O sea, es la operación de propulsar a alta presión un fluido abrasivo contra una superficie para alisarla o eliminar materiales. O sea, esto puede ser a través de las máquinas de turbina o de aire. Aquí nos estamos enfocando en las máquinas de turbinas. Y el granallado lo que busca es, pues, limpiar superficies. ¿Qué queremos quitar? Rebabas, impurezas, rayones, descoloraciones, puede ser óxido. Aquí lo que estamos logrando es golpear la superficie lo suficientemente fuerte como para retirar la capa superficial de lo que nos estorba. Puede ser cáscara de molino, un acabado templado que queda así manchado, o después de haber hecho una soldadura y que queda una flama sobre el metal. Es la operación de limpieza, ¿no? Por eso lo comparamos con un disco, un sand disk, que como si fuera un lijado, que el lijado no es igual, tiene muchas diferencias, pero es para entender que estamos hablando de una limpieza superficial plenamente de la superficie, solo queremos limpiar. Pero el shot pinning, perdón, estamos hablando todavía del granallado. ¿Qué queremos, un acabado o un perfil de anclaje? Por ejemplo, las típicas hornillas de la estufa. Es una pieza muy vistosa, es una pieza que el cliente, usuario final, es de lo que más llama la atención. Entonces se quiere un acabado que no tenga rebabas, que también afecta mecánicamente si tiene estorbos por donde pase el gas. Entonces tiene que quitar las rebabas, y típicamente estos moldes después de un tiempo le salen un flash, le llaman, que son aquí como unas rebabas de aluminio que hay que limpiar. Entonces queremos un acabado liso, queremos un acabado limpio, queremos un acabado final, ¿no? Es el granallado que es el acabado que el cliente va a ver. O sea, el cliente, si viera la pieza recién salida de fundición, pues pudiera ver imperfecciones del molde, pudiera haber estrías, pudiera haber marcas, pudiera haber manchas de agua, oxidación, diferentes situaciones del molde que lo transmite o del intemperie, pero a la hora de trabajar la granalla, a la hora de golpear la superficie y levantar lo que estaba encima, entonces se descubre el grano de metal abajo y deja el color brillante blanco de granallado. Puede ser, esta es una pieza muy vistosa, muy común en la industria que se granalla, típicamente con granalla inoxidable porque evita que las manchas de óxido se vean y además deja un acabado más brillante, sobre todo en aluminio. El aluminio y la granalla inoxidable se ven espectaculares, pero también puede ser como en esta brida. Entonces esta brida típicamente es de agua y esta brida también tiene, pues si sale de fundición, es una fundición de hierro, que aquí se ve la pieza antes y después. Imagínense cómo se lo das así a un cliente y va a creer que es una pieza vieja o usada, pero realmente no, es una pieza nueva. O también un recondicionamiento, ¿no? Una pieza vieja, retrabajada, pues se le quita la superficie. Y en el granallado buscamos limpiar y dar un acabado superficial. O una preparación para pintura, como aquí está esta persona trabajando con una pintura, con una pistola de pintura, para que la pintura se acople a la superficie. Se requiere lo que se le llama un perfil de anclaje, que también le llaman rugosidad, con granalla angular o redonda o una mezcla de ambas, como es el caso de nuestro Turbo Grit.
Y entonces eso permite que haya más área de contacto y la pintura se ancle bien, por eso se llama perfil de anclaje, y que la pintura no se desprenda, a diferencia que si fuera una superficie lisa y luego se pinta, pues se levanta, ¿no? Como es el caso de las rejas que se pintan nada más y no se granallan o no se crea aspereza en la superficie y se levanta muy fácil la pintura. Entonces, ese es el perfil del granallado. Y en el mix operativo del granallado, pues uno busca una curva balanceada que tenga granos grandes, medianos y pequeños, porque uno quiere diferentes granos que golpeen la superficie, pero que también limpien, ¿no? Queremos una limpieza completa. Y el punto de corte, fíjense cómo corta en la cuarta parte o la tercera parte del grano nominal. Aquí el nominal, que es mayor al 10%, viene siendo el punto 6, la cuarta parte es el punto 15, entonces viene siendo como por aquí. Entonces, esta es una curva de un mix, de una curva de descarte típica, y esto se ve como un mix operativo, no idéntico al ideal, que es el azul, pero pues un mix más abierto, una perfil abierto. Ahorita vamos a ver cómo se ve el del shot pinning. Y el objetivo pues es quitar superficial, ¿no? Pudiera ser desde un acabado que se le llama SP7, ligero, industrial, comercial, casi blanco o blanco, en las diferentes normas, ¿no? Pero esta es la superficie que se le levantó la impureza que había antes. O sea, se le quiere quitar óxidos, se quiere dejar una pieza blanca, se quiere dar un acabado superficial. Y pues para eso se quiere una buena cobertura. Esta es una pieza con una mala cobertura, donde se alcanza a ver la pieza sin tratar, y luego aquí se ven los puntitos donde sí golpeó la granalla, y aquí se ve que no fue una cobertura al 100%. Esta, en cambio, es una pieza más homogeneizada, por así decirlo, y se ve una pieza más tersa. Aquí, si tú lo ves cerquita, te das cuenta que se ve picoteada la pieza. Y aquí las diferencias es que está toda picoteada y significa pues un acabado mate, no es un acabado brilloso, es un acabado oscuro, pero es un acabado uniforme. Entonces borra marcas, borra estrías, como dijimos, es un acabado de limpieza. Bueno, eso es un pequeño recordatorio de qué es el granellado y para qué lo hacemos, comparado con el shot pinning, que les pusimos la foto de un flap pinning, para que pudieran entender cómo funciona el shot pinning. Shot pinning es un proceso de trabajo en frío que se utiliza para producir una capa de tensión residual compresiva. Es un término de ingeniería mecánica, pero hay que comprimir la superficie, una capa de tensión residual compresiva, y modificar las propiedades mecánicas de metales y materiales compuestos. Consiste en golpear una superficie con granalla con fuerza suficiente para crear una deformación plástica. Lo que estamos buscando es que, por ejemplo, este da vuelta en una herramienta neumática rotativa y luego golpea. Pa, 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 pa. Aquí se ven estos bracitos y estos golpeteos. Son como pequeños martillitos. Pa, 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 pa. Similar a lo que siempre han visto que están golpeando ¿cómo se llama? Los forjadores así antiguos, ¿no? De la Edad Media, que forjaban una espada, estaban Los golpeando con estos herreros de antes, golpeando con un martillo. Claro que es otro tipo de trabajo. Este es un micro golpeteo superficial, plenamente superficial, pero aquí lo que estamos buscando no es un acabado. Realmente el acabado de estas piezas no es muy importante, sino es más importante el trabajo mecánico superficial. Puede ser para engranes, puede ser para flechas automotriz, la flecha motriz, puede ser para que el golpeteo superficial genere compresiones superficiales y genere también cunitas que evitan la propagación de una grieta. Es como un parabrisas de un auto cuando se comienza por fatiga, por calor, frío, por diferentes razones, o golpes de carretera, de piedras. Se hace una apertura y se empieza a hacer una grieta, y esa grieta puede continuar en todo el parabrisas, a menos de que en un taller con un pulidor pulen la parte para que la grieta no crezca, o le ponen una estampa, o le ponen algo para que comprima y evita que la grieta se esparza. Es un concepto en donde las áreas filosas, por ejemplo, en una esquina, o sea, imaginemos una soldadura, ¿no? En 90 grados. Si la soldadura es perfectamente 90 grados
y no tiene lo que se le llama un chaflán, entonces las fuerzas de fatiga se concentran en la esquina y es como cuando se rompe un clip, que le das 5 o 6 vueltas hasta que el clip se rompe. También tanto moverse se rompen, a menos que tenga aquí una superficie más redondeada y eso permite que se flexione y tenga más plasticidad y las microfracturas no crezcan. Eso es lo que queremos evitar con el shot pinning. Y el shot pinning se utiliza para crear una compresión, ya sea en componentes propensos a cargas cíclicas y repetitivas. Esto se usa mucho en la industria de la automotriz. Se puede hacer para engranes. De hecho, para engranes, si se dan cuenta, estas máquinas son para aire. Entonces, esta es una aplicación de aire, pero fíjense cómo son las aplicaciones de turbina. Los resortes, tenemos algunos clientes que así lo hacen, utilizan las turbinas para aventar la granalla y que golpee en toda la sección del resorte. Un resorte para granallarlo todo de manera con aire fuera improductivo y fuera complicado. Es mejor meter el resorte y que le pegue por todos lados, porque el resorte tiene una flexibilidad y un estrés por fatiga en toda la sección. También puede resultar en piezas de soporte automotriz, por ejemplo, en vigas o en defensas, donde uno quiere que a la hora de doblarlo, como se comprime de un lado, golpean del otro con granalla para devolverle la plasticidad. Es como cuando voltean el colchón de la cama, está volteado para un lado y lo quieren voltear para el otro. Aquí también, a la hora de doblarlo, se hace un rechupe aquí y otro rechupe acá. Entonces, como ahí es propenso a fatigas, cargas por fatiga, se granalla por el otro lado, se golpetea con el shot pinning y eso se puede lograr si es muy puntual con aire, pero si es típicamente con turbinas, es para piezas donde toda la sección la queremos quitarle los estreses de, del shot pinning, ¿no? El estrés residual. Y también a veces en el mismo proceso de doblado se crea una tensión interna que el shot pinning abre el poro y permite que respire, por así decir, el estrés residual y que no se doblen las piezas, ¿no? Como los platos que se utilizan en calor y luego se enchuecan porque tienen un estrés residual interno. Entonces, al golpetear, pues se relaja la pieza y se liberan esos estreses y se le da también una protección superficial. ¿Qué es lo que hace el shot pinning? Aquí tenemos una aplicación donde se le llama un almen strip, una tirita almen, y son de diferentes grosores. Aquí no se alcanza a ver en el dibujo, pero son 3 diferentes grosores. Este es el tipo A, B y C. Entonces la barrita A tiene cierto grosor, B y C. Son de un material conocido, o sea, un material determinado, y están dichos por la industria cuántas micras se debe de deflexionar la barrita del shot pinning. Entonces, aquí, por ejemplo, se alcanza pues, de manera muy exagerada. Bueno, aquí está el de aire y aquí está el de turbina. En ambos casos golpean un sustrato y ese sustrato se dobla. Y ese doblez, no se alcanzan a ver, se mide la deflexión. O sea, la barrita era recta, ¿no? Se granalla y se dobla. Y luego miden la profundidad de la deflexión. Obvio, estas tienen una cierta medida definida y es un equipo especial para medirlo. Entonces, esto es una prueba de laboratorio y se mide, aquí está el delta, miren, lo baja o sea, de manera exagerada, el delta, ¿no? El delta de, de la deflexión del golpeteo almen. Entonces, se quieren lograr marcas o muescas en la superficie para incrementar sus propiedades mecánicas. Entonces, hay una fórmula sobre la energía cinética que pues, no la vamos a entrar a detalle, pero pues es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y eso nos lleva a que para controlar el golpe de esta granalla sobre la superficie, se controla el diámetro,
se controlan o las RPMs o los PCIs, es decir, si es la velocidad de golpe por turbinas, se controla con RPMs, las velocidades de golpe, y si es por aire comprimido, es la presión de aire con la que avienta la granalla, que son los PCIs. Entonces, avienta la granalla, golpea y hace una deformación que luego se mide en el lado de qué tanto se deformó. Aquí están, miren, N, A y C, y .031, 51 o 938 son micras, ¿no? De grosor de cada almen. Y hay que entender que el material del almen no es siempre el mismo material del sustrato de trabajo. Entonces, a veces la especificación pide un almen end strip de 10 micras, pero no significa que nuestra pieza se doblaría a 10 micras, porque nuestra pieza tiene otra geometría y es otro material. Pero nos permite entender qué tanta granalla debe de tirar. Pero el tamaño del grano también afecta la cobertura. Entonces, un grano muy grande tiene mucha masa y tiene más energía cinética, tiene más golpe y va a deflexionar más la pieza, pero va a dejar un acabado con menos cobertura. Entonces, es un juego entre la velocidad y la masa. Entonces, es una compensación en donde si tú reduces la masa, o sea, reduces el diámetro de la granalla, hay que incrementar la velocidad. Hay que incrementar el aire de comprimido, o en este caso que estamos viendo de turbinas, incrementar las RPMs. Hay que darle más rápido a las RPMs para que golpee más. Entonces, es un proceso que típicamente las RPMs están controladas, por lo tanto, hay que controlar mucho el tamaño del grano. El tamaño del grano en el shot pinning es esencial. Es más delicado el trabajo del tamaño de grano en el shot pinning que en la granalla, porque la granalla, pues buscas granallas grandes, medianas y pequeñas, y aunque los acabados no son iguales, pues se puede enmascarar si hay demasiada granalla grande o si le falta grano grande, porque se puede incrementar el tiempo y se deja un acabado similar. Pero en el shot pinning, si tienes puro grano chico, no te va a dar la deformación del almen strip como necesitas. Entonces hay que cuidar el tamaño del grano, la intensidad del pinning, o sea, cuánto tiempo, y la cobertura del área, si va a ser del área, si es 50, 80, 98 o al 100%, que de ese 98 al 100 pues toma tiempo, porque hay que asegurar que todas las secciones de la pieza se golpearon, y también la ubicación del área. Como vimos en este ejemplo, puede ser que este boquilla está golpeando exclusivamente para pegar aquí adentro, que es la cuneta del engrane, ¿no? Y este está golpeando justo aquí porque aquí hay una unión de soldadura, entonces ahí tiene que estar golpeando exactamente. Entonces, cuando se tienen que cuidar esos detalles es cuando se usa la granalla de aire, pero cuando es con turbina, pues ahí sí es en general, pero hay que cuidar el tiempo de granallado que le dé en todas las esquinas. Entonces, hay que cuidar eso, el tamaño del grano, la intensidad del pinning, la cobertura y la ubicación del área. Entonces, para entender qué es la intensidad del shot pinning, es el nombre que se le dio al tiempo en el que el strip, el shot pinning strip, el almen strip, se dobla de tal manera que si se granallara el doble de tiempo, no se dobla más que un 10% más. Está medio enredado. Cuando granallando el doble de tiempo se logrará solo el 10% en incremento de deflexión del almen, consideramos que el proceso está saturado con intensidad y lo definimos como el patrón de variables del proceso. Es decir, aquí está esta es una gráfica entre una barrita recta, entonces es arc height o doblez del arco, 0. Tiempo de exposición, 0. Se empieza a granallar o se empieza a golpetear y el almen se empieza a doblar, se empieza a doblar, se empieza a doblar, como bien, se empieza a curvear. Llega un punto que es el exposure time,
que de ahí en adelante, si lo granallas el doble, solo lo granallas el máximo el 10%. Son tablas de ingeniería trabajadas en laboratorio, o sea, es un proceso de análisis, pero típicamente se puede saber en un laboratorio, haciendo estos granallados, cuál es tu tiempo de cobertura de intensidad, de saturado de intensidad, ¿no? ¿Qué tan intensamente está el shot pinning? Entonces, como esta curva es muy rápida, típicamente es aquí, y hay quienes dicen el 200% de saturado, lo cual pues es imposible granallar más del 10%, del 100%. Lo que está sucediendo es que están granallando, dicen, cuando llegues a este tiempo, dale otro tanto. Pero este otro tanto, pues no siempre es tan efectivo. Realmente el shot pinning más efectivo es del 50% en adelante. El shot pinning hace una diferencia mecánica muy, muy marcada. Pero típicamente pues se busca el tiempo de saturación. Entonces, eso dependerá del tipo de granalla que estamos usando, a qué velocidad estamos golpeando y cuál es el sustrato, porque el sustrato también va a cambiar. Entonces, es el tiempo de exposición y son las variables que acabamos de hablar ahorita, tamaño del grano, qué intensidad del pinning, si estamos al 100% o 200%, al 50%, qué cobertura del área, y eso va en relación al tamaño del grano, y la ubicación del shot pinning. Entonces, el mix operativo del shot pinning se ve muy diferente, como podemos ver aquí, muy diferente al eh, del granallado normal. Y se pueden dar cuenta, aquí el 85% es grano 0.6. Y si sumamos este 5%, pues realmente es 90% de grano grande y el restante es grano pequeño de salida. Pero obviamente sabemos que algunos de estos granos al trabajar se van a romper en tamaños de 0.3 y 0.2. Y eso nos obliga a sacar de la mezcla los granos intermedios, cosa que no hacemos en la granalla. Al contrario, en la granalla uno busca que los granos intermedios, fíjense, aquí 0.6 están en 25, 0.4 en 38. O sea, aquí lo que buscamos es que haya más granos intermedios y medianos para hacer una curva completa de granallado. Queremos todas las medidas. Y en el shot pinning no, el shot pinning uno busca un corte muy marcado de la granulometría. Por eso los métodos de separación o de limpieza del grano son diferentes en el shot pinning a como es en el granallado. Por eso aquí pusimos este icono, porque lo que buscamos es el tamaño. Como tenemos controlada la presión y como tenemos controlada los RPMs de la máquina, entonces realmente lo que queremos controlar es el tamaño del grano. Y el punto de corte pues va a tener que ser en 0.4, o sea, es sacarlo rápido, se revienta y sacarlo. En el granallado, aquí viene la palabra granallado, pues se limpia con aire, ¿no? Y el aire pues permite granos intermedios o granos más, un poquito más grandes, más pequeños, porque no los quieres sacar del mix, porque si los sacas, tu tiempo de granallado va a incrementar, porque la cobertura se va a tardar en darla, va a cambiar la rugosidad. O sea, un granallado, uno busca tener un proceso limpio, que quite los polvos, pero te quieres quedar con el grano intermedio. Pero en el shot pinning se utilizan máquinas como esta, que en el mercado le llamamos bailarina o bambolera, porque está vibrando. Entonces entra la granalla por arriba y vibra y va pasando por sedazos. Y entonces en cada sedazo uno decide si lo conecta al que sigue o si lo separa de la máquina. Es decir, sale del sedazo 1, lo mando al 2, sí, 3, y de aquí ya no. Aquí los separo y los mando a la basura. Y esto permite hacer separaciones tan marcadas del mix como esta. Es decir, llega a 0.4 y lo sacas del sistema. Si era 0.3, 0.2, 0.15, fuera del sistema. Lo sacamos para mantener el grano grande del granellado. Entonces son máquinas de este estilo donde con vibración se van separando los granos. Y entonces nos lleva a
qué abrasivos se utilizan o cuáles funcionan mejor para la operación. Entonces, para las máquinas de granallado o para la operación de granallado, este es un spray normal, pero la intención es explicar que en una colada de fundición, aquí ven, este es el horno de fundición, así se ve, así sale. Luego, cuando va cayendo a la olla, en el proceso de granallado, aquí se tira con un spray de aire a alta presión, con gases inertes, para que se generen partículas o pequeñas gotitas, se enfrían en el aire, se hacen redondas y caen de diferentes tamaños de granalla. Y si se dan cuenta en un perfil, en un mix operativo, y si ustedes al comprar la granalla y recibirla y analizarla, se van a dar cuenta que tiene granos de diferentes tamaños. Sí pasan por un proceso de separación y los granos grandes se separan de los intermedios. Sí pasa por un proceso de separación, pero si ustedes se dan cuenta, los tamaños grandes, pues prácticamente ninguna granalla va a ser igual a la otra. O sea, son diferentes, son más o menos del tamaño, pero todas son diferentes porque vienen de un proceso de atomización, vienen de un proceso de separación o de enfriamiento por aire, a presión. En cambio, en los abrasivos del shot peening se utiliza lo que llamamos el cut wire. Entonces se fabrican alambres también por fundición y a través de un dado y por estiramiento. Y entonces en el hot rolling o en el cold roll se fabrican los cables y estos cables pasan por unas máquinas. Puse unas tijeras para ejemplificarlo. Obvio no usan tijeras, como tampoco usan un spray, pero pasan por unas guillotinas que corta, se levanta, alimenta, corta, se levanta, alimenta, corta, se levanta, alimenta, corta, y pa, 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 pa. Es una máquina automática, obvio, y rapidísima, donde está así, haciendo así como cortando pedacitos idénticos de cable. Obvio, la palabra idéntica es difícil de definir con un microscopio, pero si se dan cuenta, prácticamente todos son del mismo tamaño. Entonces, cuando uno compra alambre cortado, está comprando prácticamente pues el 95 o 98% de un tamaño, el 0.6, que es el adecuado para un shot peening, porque en un shot peening se quieren controlar el grano máximo. Pero si se le metiera un alambre cortado a una operación de granallado, pues las gráficas se empujarían mucho a la izquierda. Sería una gráfica con demasiado grano grande, porque el mix operativo es puro alambrito del mismito tamaño, muy grande. Es decir, aunque las máquinas pueden ser las mismas de granallado, los procesos de separado son diferentes y las mezclas del mix operativo son diferentes, porque en una va a tener una inclinación hacia el grano grande y el otro, aunque queremos grano grande, necesitamos granos nuevos, medianos y pequeños, que son los que tenemos por acá. Al comprar granalla nueva, se están comprando granos grandes, medianos, algunos pequeños, y entonces el mix operativo se refresca en todos los tamaños. En cambio, cuando se compra una granalla de alambre cortado para hacer un shot peening, pues desde aquí se ve, pues parece adoquín, idénticas todas. Este es el alambre cortado nuevo, pero tiene un problema porque el alambre cortado nuevo tiene filos y los filos al golpear sobre la pieza pueden crear raspones o rayas y esos afectan el shot peening porque están creando microfracturas que pueden luego generar fatiga por trabajo, fatiga mecánica. Entonces, lo que algunos fabricantes de alambre cortado lo meten a un alambre condicionado. Y hay otro alambre que es condicionado y otro completamente condicionado. Hay diferentes niveles y diferentes nomenclaturas de cómo mencionar esto, pero se puede considerar que un alambre cortado, si es un shot peening muy específico, pudiera ser un problema estas esquinas. Entonces, después de haberlo cortado, lo trabajan por media hora, una hora, de tal manera que se hacen así como
como semiesféricos, o sea, como un cubito donde le mataron los filos, pero obviamente estos tamaños son idénticos, o sea, son, como vienen de un alambre cortado, son prácticamente idénticos, y luego hay procesos que requieren no solamente una semiesfera, sino que esferitas idénticas, pero para generar y crear esferas idénticas, o sea, no se puede hacer el atomizado, porque el atomizado te va a dar, pues, esferas que se parecen, pero si le metes una criba y la separas incluso con una de estas, pues hay una tolerancia entre una criba y la otra, y a veces puede ser el 5 o 10%. Entonces, estas esferas, aunque sean grandes ambas, no son idénticas, pero estas sí, porque estas vienen de un proceso de alambre cortado y luego condicionado por 3, 6, 8, 10 horas, y eso obviamente reduce la vida al abrasivo porque pues se va a reventar antes porque ya viene trabajado, pero te da la seguridad de que es el tamaño idéntico grande que te va a dar, como habíamos dicho, el golpeteo sobre la superficie para darte la masa por la velocidad, que es la energía cinética para doblar el almen strip, para doblarlo, y vienen siendo típicamente de 0.8, de 1 milímetro, 1.5 o 0.4. O sea, son muy específicos. O sea, para un shot pinning no se mezclan tamaños de alambre cortado. Se utiliza el mismo tamaño de alambre y queremos entregar energía cinética. Y da un acabado que puede ser agradable o desagradable al cliente. Hay clientes que no les importa el acabado, pero si se requiere un shot pinning con un buen acabado, a veces se requieren dos procesos, shot pinning y luego un granallado para que le dé un acabado. Y el granallado típicamente es más suave o no le afecta el shot pinning, perdón, el granallado del shot pinning. O un shot pinning de mucho tiempo para que de plano sí le dé al 100% del área y se termine de limpiar. Pues es lo que teníamos para platicar sobre shot pinning. Disculpen, me pasé unos minutos. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre el tema. No, está bien. Muy bien. Bueno, pues les agradezco el tiempo.